Yo estuve en emergencias por un dolor en el lado derecho. Gracias al Señor no encontraron nada. Tengo que seguir darle seguimiento con unos análisis para descartar cualquier cosa. Y también por las oraciones por mi hija de 6 años, Franchel. Gracias al Señor la operación todo salió bien. Le removieron los tubos de los oídos. Y es bien bonito saber cuando el niño sale de operación y uno lo ve. Ya yo le había ofrecido a ella comprarle algo al final. Y inmediatamente ya salió. Yo le estoy hablando, mami, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Bien, pero recuérdate que tú me prometiste comprarme un cheeseburger. Entonces, tuve que pasar por McDonald's. Pero gracias al Señor estamos muy bien. Como decía la pastora, en estos pasados miércoles hemos tenido la oportunidad de estar hablando sobre lo que es Halloween. No vamos a tocar todo así a tan gran campo, sino lo esencial, y después vamos a darle el matiz correcto que es a través de la palabra. Amén. Muchos de nosotros venimos de culturas donde no se celebra nada de esto. Y yo hablaba con un buen amigo y le decía, el problema de nosotros que venimos de una cultura en que, por así decir, tenemos que arañar para poder sobrevivir, cuando venimos a esta cultura que tenemos todo, volver a la cultura de donde salimos o a otra cultura se nos hace bien difícil. Entonces comenzamos a adaptar cosas de esta cultura que nunca nos pertenecieron. Y ahí es que comenzamos nosotros a dañarnos. Pero cuando usted va al libro de Levítico y ve la ordenanza que le dice el Señor, que cuando nos llevó al pueblo a la tierra que Él le entregó, dijo, no se mezclen con esta nación, no hagan nada de lo que esta nación hace. Pero Dios, para nosotros muchas veces no entendemos el propósito de Dios y a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde obedecerlo, amarlo y obedecer su palabra. Y cuando caminamos así, entendemos y comenzamos a comprender el propósito de Dios con nuestra vida. Hablábamos uno de los miércoles sobre lo que es Halloween. Halloween es una fiesta pagana que se originó en Irlanda a través de las tribus de los celtas. Ellos tenían sus sacerdotes y esta fiesta para ellos comenzaba en octubre y daba inicio a lo que ellos llaman el año oscuro y el tiempo de la cosecha. Estas tribus se vestían de piel de animal y de máscaras, hacían una fogata inmensa y celebraban a los espíritus para el año de la cosecha, para que ellos prosperaran y levantaran una buena cosecha durante ese año. Muchos sacerdotes echaban suertes para saber el futuro de cada uno de esta comunidad en Irlanda. ¿Qué ocurre? Ellos, en su entendimiento, pensaban que la naturaleza, los espíritus iban a darle esa bendición, por así decir. Y aparte de eso, ellos pensaban que el velo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se hacía tan delgado que sus familiares o personas conocidas venían al mundo. Y eso era lo que ellos celebraban. ¿Qué pasa? Estas tribus, a medida que fueron conquistadas por los romanos y el imperio romano los dominó por 400 años, el romano adoptó de estas costumbres y añadió costumbres de ellos a esto. Así, si usted ve, por ejemplo, que en la mesa, usted ve en esta época que ponen mucho la manzana, los romanos añadieron eso como motivo de adoración a la diosa Poma, que era la que permitía que la cosecha en el imperio romano creciera. ¿Qué pasa? En muchas de estas actividades se hacían sacrificios y se hacían ritos, como decía la pastora, paganos. Hablaba con el hermano Alexander y me añadió un dato bien importante y decía que en estas actividades los celtas, cuando ofrecían sus sacrificios de frutas, hierbas y cosas así, también incluían niños, los cuales los arrojaban a la fogata para estos dioses de la cosecha.
aquellos padres que no arrojaban a estos niños, se dice que los demonios salían atrás de estas familias, de estos niños, para deshacerse de ellos. ¿Qué pasa? Los irlandeses de un momento a otro emigran aquí a Estados Unidos y como no tienen muchos de los frutos y de las cosas que en Irlanda hay, comenzaron a usar las calabazas. Usted se fija que en las casas, en muchas casas, ponen calabazas y las tallan y le ponen como una vela o algo. En Irlanda se usaba mucho eso para cuando terminaba la fogata, llevar esa pieza de madera a las casas y la fogata que en sus hogares ellos apagaron, la encendían con ese pedazo de madera para bendecir su hogar en el año de la cosecha. ¿Qué sucede? La iglesia en ese momento comienza a ver la actividad de Halloween y comienza a anexarla así, hacia ella. Pero ¿qué ocurre? La iglesia comienza a ver cosas que no son permisivas y no van de acuerdo con la palabra, pero aún así quieren hacer a Halloween una actividad para el vecindario y para la comunidad. Entonces, a través de los periódicos y a través de líderes de las comunidades, comenzaron a fomentar y alcanzar a los padres para darle a entender que esta comunidad era para simplemente tener alegres a los niños, para poder festejar como familia. Amén. Yo sé que la pastora había mencionado que yo iba a traducir, pero yo le voy a tirar la bola a los padres. Así como yo como padre, usted como padre, si su hijo no puede entender mucho por el idioma, siéntense con sus hijos. Es nuestro deber como padres sentarnos. No espere el lunes, no espere el martes, siéntese hoy. Porque su hijo va a estar preguntándose quién es ese calvo gordito con barba grande que está hablando ahí mucho y yo no lo entiendo. Pero es su deber. Yo a mis hijos, a veces mi esposa me dice, tú eres bien fuerte con ellos. Pero yo le digo, para que se me pierdan allá afuera, yo me mantengo firme en mi casa y le digo las cosas como la tienen que hacer. Y el día que ellos decidan salir de la casa, a mi esposa y a mí nos corresponde orar por ellos, porque ellos van a comenzar a hacer su vida. Entonces, volviendo al tema, cuando viene y la iglesia comienza a darle ese torno, comienzan a permitirle a los niños y a los padres a vestirse de fantasmas, de santos, de demonios, de monstruos, pero como dije anteriormente, lo veían como algo bien bonito y algo que mantenía la comunidad junta, que incluso las jóvenes en aquella época lo que hacían era que echaban suertes o a través del espejo querían predecir cuál era el rostro o cuál era la forma del futuro esposo que tenían. Vemos cómo a través, aún la iglesia toma Halloween y quiere darle un matiz correcto, todavía se ve este paganismo dentro. Y lo triste del caso es que muchos cristianos viven de esta manera todavía. Mi esposa me enseñó un video ayer de un artista famoso del mundo cristiano que él decía que a sus hijos él lo vestía dentro de su casa y por respeto a la iglesia ellos no hacían trick or treat ni nada afuera, pero lo hacían dentro de su casa y que ellos entendían que es una actividad bonita, que es una actividad para los niños, que es una actividad en la cual usted le podía dar dulces y los niños se podían expresar. Pero escuchaba también el testimonio de un ex sacerdote satánico que se volvió pastor y él decía que con otro sacerdote ellos hablaban cara a cara con Satanás y Satanás le decía, yo me alegro que el cristiano por lo menos me dé un día a sus hijos y es Halloween. Imagínese usted vestir a su hijo de un monstruo o usted dice, déjame vestirlo de ángel o de un gatico o como decía la pastora de un conejito. Dios a mí no me hizo un demonio, Dios a nosotros no nos hizo ángeles, Dios a nosotros no nos hizo animales. Dios nos dio forma, sopló su espíritu sobre nosotros con un propósito. Somos imagen y semejanza de Él
Y eso es lo que nosotros reflejamos en la noche de Halloween y cada día de nuestras vidas. Otra de las cosas que muchas veces nosotros decoramos nuestros hogares, y como la pastora mencionaba, que llegue el otoño, decoramos nuestros hogares con los colores del otoño, con la calabaza y todas esas cosas. Pero hay que tener en cuenta que hay cosas dentro del ocultismo que llaman a la adoración a Satanás. Y por ejemplo, en Halloween, como yo había mencionado, que los irlandeses utilizaban las calabazas porque no tenían nabos para poner las velas, y ponían estas velas dentro de calabazas, pero comenzaron a adaptar algo, y era el tallar rostros en la calabaza. Usted se pregunta, bueno, pero yo puedo tallar una cruz, puedo tallar una carita, una mariposa, ponerlo. Eso es simplemente para iluminar. Pero esto remonta a la leyenda de Jack O'Lantern, o el tacaño Jack. El tacaño Jack era un irlandés, el que se puso a jugarle trucos o tretas a Dios y al diablo, y como ninguno se agradó de tenerlo a él ni en el infierno ni en el cielo, le dijeron, te quedas en la tierra y vas a vagar en ella. Y como no había luz donde él caminaba, él tenía que utilizar una calabaza tallada con un monstruo y pasar casa por casa haciendo trucos o tretas para poder sobrevivir o matar gente. Ya usted sabe el trasfondo de la calabaza. No estoy diciendo que si usted hace pumpkin pie, usted no va a comprar calabaza. Estoy diciendo es el uso que se le dan a estas cosas para la adoración a Satanás. Número 2, están las brujas. Para los celtas, las brujas fueron mujeres que se dedicaban a la curación y a la preparación de pociones para curar o para el amor. Cuando la iglesia interviene y a través de la escritura comienza a entender que la curación y estas pociones no pertenecían al contexto bíblico, pusieron a la bruja dentro del contexto correcto como adivinas y que lo que hacían era incorrecto. Entonces, si usted ha escuchado o ha visto las películas donde se habla de las brujas de Salem, que es la persecución de las brujas y la cacería de ellas, donde tomaban las mujeres y le echaban en las fogatas, así comenzaron los celtas, los irlandeses aquí a hacer eso. Porque comenzaron a ver las brujas ya como demonios, como entidades que no ejercían su función como en la antigüedad. Aparte de las brujas tenemos los gatos. No sé si te di un gato ahí. En especial los gatos negros. Los gatos se comenzaron a asociar con las brujas porque decían que los irlandeses que los gatos eran personas que habían hecho tanto mal y tanto daño que cuando reencargaban en gatos para seguir molestando. Entonces se dedicaron también junto con las brujas, a agarrar todos los gatos y echarlos en el fuego para poder exterminarlos. También tenemos las velas. Las velas se utilizan mucho en la santería. Y al igual que en Halloween se utiliza para guiar al muerto o a la persona que traspasa ese velo, como dicen ellos, visite el hogar o guiarlo al lugar donde tiene que estar. Las velas, dependiendo su color, tienen su sentido. Las negras son para el satanismo, las blancas son para las almas puras, las rojas son para el amor, y etcétera, etcétera, etcétera. No digo que si pasa un apagón, usted no pueda sacar una vela y prenderla. Simplemente cuidado donde la compra y tiene adelante una imagen medio extraña. Otra de las cosas son las arañas. Las arañas también se asocian a las brujas, pero junto con las arañas, sus telas o en inglés web, la utilizaban para predecir el futuro y el tiempo de vida que cada persona tenía. Y vuelvo nuevamente y digo, se asociaban a las brujas. También tenemos las calaveras, simplemente la carabela, no el esqueleto. La carabela habla sobre la fragilidad de la persona y que cada uno de nosotros, cuando vayamos a la muerte,
estaremos solos. Así como nacimos, así voy solo. El esqueleto en sí era un recordatorio para muchas almas impuras cuando se colgaban hacia afuera de no permitirles entrar a los hogares, porque ya estaban muertos y teníamos que colgar los esqueletos de nuestros antepasados ahí para impedir estas cosas. También tenemos los murciélagos. Los murciélagos realmente se le asocia porque si usted sale en la noche y prende una fogata, usted se va a encontrar que hay muchos animalitos que están volando y los murciélagos se alimentan de ellos. Pero como los celtas los veían como parte de su actividad, ellos también adoraban al murciélago porque veían que el espíritu de este animal iba a deshacer cualquier animal que iba a dañar la cosecha. Pero en Halloween se le da otra atribución y es a los vampiros. Un animal pequeño que se transforma en un hombre gigante que no tiene alma y se dedica a chupar sangre. Realmente el término de vampiro realmente sí existe, pero se debe a 3 especies de murciélagos que se dedican a succionar sangre de personas o animales para poder sobrevivir. Usted también va a encontrar hombre lobos, que la momia, etcétera, etcétera, etcétera. También para esta fecha, y es lamentable que eso es un Halloween diario, las películas de terror. Y es lamentable porque a muchos les gustan sentir ese miedo, sentir ese pánico, el brincar, pero usted sabe lo horroroso que es para un niño usted sentarlo a ver la película de Chucky. Me fascina que todo el mundo se ríe porque todo el mundo conoce al muñeco. No sé por qué, pero todo el mundo lo conoce. Y el niño con un miedo, esperando o que salga el muñeco de un closet o que salga de abajo de la cama. Cuando usted lee el trasfondo de estas películas, no hay nada bíblico, no hay nada humano. Imagínense, en Chucky es un hombre que es balaceado por la policía, corre y entra a una juguetería, deposita su alma dentro de un muñeco para poder encontrar un niño y preparar el ritual nuevamente para él poder seguir viviendo. Está Mike Myers, el de Halloween, está Freddy Krueger, está Jason. Todos son personajes diabólicos. Yo he visto a muchos actores de ellos cuando yo era de Mundo, que escuché una entrevista de uno de ellos y dice, son papeles que te consumen tanto que tú terminas siempre viviendo como ellos. Y muchos de ellos han fallecido y hay leyendas a través de todas estas muertes que se atribuyen a los papeles y los roles que cada uno hicieron. Entiende, iglesia, si estamos hablando esto, tal vez para usted es algo que no tiene sentido, que no tiene valor, pero sí lo tiene. Y si usted quiere saber el sentido y el valor que eso tiene, vamos a buscar en Levíticos 20. Amén. Levíticos 20. Deme un segundo. Ok. Levíticos 20 del 22 al 26. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vosotros guardaréis mis estatutos y todos mis juicios, y los cumpliréis para que la tierra que os asigné para que residáis en ella no os vomite. Y no andaréis en las costumbres de los pueblos que yo expulso delante de vosotros, porque ellos hacían tales cosas y yo los aborrecí. Ya os he dicho que poseeréis la tierra de ellos, tierra que emana leche y miel. Lo prometí yo, el Eterno vuestro Dios, que os separó de los demás pueblos.
Por consiguiente, haréis distinción entre bestias puras e impuras, entre aves puras e impuras, y no impurificaréis vuestras almas con bestia o ave impura o con todo lo que se arrastra sobre la tierra. Seréis que separé de vosotros por ser contaminantes, y seréis santos para mí, porque yo, el Eterno, santo soy, y os he escogido entre los pueblos para que seáis míos. Todos los que estamos aquí en esta mañana, tal vez algunos de ustedes han nacido aquí, pero la mayoría, yo les aseguro, que venimos de otras tierras, de otra nación. Y a veces venimos con la mentalidad de que venimos con el sueño americano. Pero usted se ha preguntado si Dios nos trajo aquí con otro propósito. Si Dios nos trajo a conquistar una tierra que ha sido arrebatada de mano del pueblo cristiano. Porque si usted lee la historia de esta nación fue levantada por hombres y mujeres con una fundación cristiana, porque en su país no le permitían servirle al Dios de la manera que él se lo merecía. Y vienen a esta tierra y con el pasar del tiempo comienzan cada uno a menguar en su fe, comienzan a menguar en sus acciones, comienzan a menguar en su devoción con Dios y comienzan a meter al enemigo de las almas en sus hogares y tratando de llevarlo a la iglesia. Y Dios no se agrada de eso para nada. Me fascina cuando Él dice: no hagáis las cosas que estas tierras que yo removí de delante de ustedes para que yo no los vomite. ¿Usted se ha preguntado el por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios es así? Si usted va a Éxodo 20, del 1 al 5, usted se va a dar cuenta. Éxodo 20, del 1 al 5. Dame un segundo, perdón. Sí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo y en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, Dios nos cela. Y todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, fuimos lavados por una sangre pura y digna. Y nosotros, sin ser dignos, fuimos llamados por Él con lazos de amor. Y lo más interesante es que cuando Él tocó la puerta de nuestra alma y nosotros le abrimos, todos esperamos que que siempre nos dicen: yo te amo, yo estoy aquí para cambiarte, estoy aquí para transformarte. Sí, es cierto. Pero lo que Él demanda cuando le entregamos nuestra vida a Él es todo. Todo. Tú eres mío porque tú aceptaste el precio que yo pagué por ti. Y tú eres mío.
y como mi novia yo te celo, yo te guardo y tengo que darte estatutos y reglas para que tú comiences a andar en pos de mí y no te me perviertas y prostituyas como las otras naciones lo hicieron en aquel tiempo. Amados, Dios nos ama tanto que si nosotros pudiéramos entender ese amor, que cuando la palabra describe que la iglesia es una novia, que la iglesia lo que tiene es que estar esperando, tiene que estar haciendo así. Cuando usted se pone a pensar en una mujer sin mancha, que no se ha llegado a ningún hombre, es una mujer que espera y todas las mañanas en una ventana esperando a su amado, ¿cuándo regresarás por mí? Pero yo me tengo que mantener pura y firme ante ti para que cuando tú regreses te puedas deleitar conmigo y yo contigo. La iglesia no es para compartirse con el enemigo. La iglesia se levanta en contra de él. La iglesia fue levantada para que las puertas del Hades no prevalezcan. La iglesia es un ejército en marcha para plantar el reino de Dios en cada hogar, en cada lugar, en cada comunidad donde usted va. Nosotros venimos aquí para prepararnos, para escuchar palabra de Dios. Esto no es un club. Esto no es entretenimiento. Y a mí me costó muchos años entenderlo. Porque si yo vengo aquí, yo vengo ante la presencia de un Dios santo, a su casa de oración, con un corazón contrito y humillado, a recibir lo que Él me quiere dar, y aún no esté pasando o no me pueda gustar, lo tengo que recibir porque es para mi bien y el de mi casa. A ese es al Dios que nosotros le servimos. Pero la pregunta es, para ir terminando, ¿a qué Dios usted le sirve? ¿A qué Dios le está sirviendo? ¿Le está sirviendo al trabajo? ¿Le está sirviendo a otro hombre, a otra mujer? ¿Estás siendo esclavos de tus hijos? ¿Cuál es tu Dios? Porque en Josué, si lo pueden ir buscando, Josué 24:15, y yo creo que eso tiene que ser algo de cada familia, de cada hogar, de cada creyente. Ese pasaje usted tiene que adueñarse de él y vivirlo cada día, porque con lo que el autor nos confronta al principio es lo que tenemos que analizar en nuestra vida. Y Josué 24:15 dice así: y si os parece mal servir al Eterno, elegid hoy a quién habéis de servir, ya sea a los dioses de vuestros padres, que nuestros padres adoraban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Pero en cuanto a mí y mi casa, hemos de servir a Jehová. El Señor los bendiga.